Bienvenidos a esta transmisión en vivo, bienvenidos a este jueves de Café con Fe. Para los que nos acompañan en línea, un tiempo muy diferente al que estamos acostumbrados a tener, ¿verdad? Aquí, aquí presencialmente podemos disfrutar de este tiempo y podemos juntos degustar de este café y la compañía de nuestros hermanos, ¿verdad? Y poder juntos, convivir. Es un tiempo de convivencia. Es un tiempo en el cual juntos aprendemos de la palabra de Dios. Y quiero recordarte brevemente solamente los anuncios de esta semana. Este próximo domingo tenemos nuestra reunión presencial. Este domingo a las 11 de la mañana te esperamos aquí en Tribu. Te esperamos a las 11 de la mañana. Ven, el domingo pasado tuvimos un domingo increíble, un domingo hermoso en la presencia de Dios. Vinieron varios hermanos ya, pudimos estar aquí juntos. Yo te invito a que no te quedes fuera y que puedas junto con nosotros venir a adorar al Señor. Estuvimos teniendo un tiempo de alabanza muy especial y adoramos juntos al Señor. Así que este domingo te veo aquí a las 11 de la mañana. Será un tiempo hermoso para juntos escuchar la palabra de Dios. Y te invito esta noche a que puedas desenfocarte de todo lo que te pueda estorbar y puedas disponer tu corazón para escuchar lo que Dios quiere hablarnos en esta noche, la enseñanza del día de hoy es parte de nuestros fundamentos como iglesia, es parte de nuestros fundamentos como tribu, y estamos aprendiendo, ¿verdad?, bases bíblicas que nos van a dejar una gran enseñanza y pilares fuertes. Estamos fundamentados sobre la roca que es Cristo Jesús. El título de esta predicación es Sanidad Divina. ¿Tú crees que Dios sigue haciendo milagros en este tiempo? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinan las personas que nos están viendo a través de la transmisión en vivo? Saludos para todos. Dios sigue haciendo milagros en este tiempo. Es un Dios de poder, es un Dios maravilloso. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Seguirá haciendo milagros Dios? ¿Se terminó el tiempo de los milagros? ¿Se terminó el tiempo de las sanidades? Veamos qué nos dice la palabra. Nosotros como iglesia, como tribu, ¿verdad?, como asociación y par, nosotros creemos en la sanidad divina. Nosotros creemos en toda clase de sanidades que Dios puede realizar en el cuerpo físico, en el cuerpo de una persona que se encuentra enferma. Dios puede sanar todo cáncer, toda enfermedad, todo SIDA, cualquier enfermedad que tú puedas imaginarte. Dios tiene el poder para hacerlo. Nosotros lo creemos y yo quiero enseñarte esto a través de la palabra de Dios. Al final, ya que escuches lo que la palabra de Dios nos enseña, pues te invito a que puedas reflexionar sobre lo que aprendimos y que tú mismo puedas contestarte esta pregunta. ¿Dios sigue haciendo milagros en este tiempo? Yo ya te di la respuesta y lo que yo creo, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Claro, todo tiene que estar fundamentado en la palabra. Todo lo que nosotros enseñamos en la iglesia tiene que estar aquí en la Biblia, ¿verdad? Que es la palabra de Dios que Él nos dejó para enseñanza nuestra. El hombre, iglesia, ha sido afligido desde tiempos antiguos. ¿En dónde? En su alma y en su cuerpo. Su alma, tristemente, el alma del hombre se ha corrompido a causa del pecado, ¿verdad? Sabemos que este cuerpo actualmente se encuentra expuesto a enfermedades, se encuentra expuesto ante dolores. No sé a cuántos de ustedes les duelen las rodillas cada vez que se levantan. Yo ya descubrí lo que dicen ahí por ahí en redes sociales, que a partir de los 30 te empiezan a tronar las rodillas. Yo tengo 30 apenas, tengo 30 años apenas. No es cierto, ya saben ustedes qué edad tengo, ¿verdad? Sáquenle cuentas, nací en el 87. Si usted es bueno para las cuentas, rápido va a saber cuántos años tengo. Pero nuestro cuerpo está expuesto a dolencias, nuestro cuerpo está expuesto ante situaciones que nos pueden enfermar, ante cambios climáticos, pero todo esto fue a causa del pecado que entró en el hombre. Recuerden que en el inicio, cuando Dios creó al hombre, o cuando creó a Adán y Eva, ¿verdad?, Él los formó y éramos seres, y seguimos siendo seres eternos, pero nuestra vida no era igual que la de ahora. A causa de la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Sabemos que el pecado entró en la humanidad y nosotros, descendientes, que seguimos siendo descendientes de Adán y Eva, continuamos, ¿verdad?, arrastrando el pecado en nuestras vidas. Continuamos arrastrando tristemente ese pecado original que le llaman de parte de Adán y Eva, y el pecado vino a corrompernos de manera que la enfermedad pudo llegar a nuestros cuerpos. Pero
gracias al Señor, ¿verdad? Que Él tenía un plan maravilloso y envió al Salvador que aparece en la humanidad con sus manos extendidas, ¿verdad? En una cruz ofreciendo salvación, no solamente salvación, sino sanidad para nuestros cuerpos, sanidad para las personas. Podemos ver a Cristo en toda la Biblia, ¿verdad? Cómo Cristo comenzó a sanar enfermos, cómo Cristo comenzó a hacer muchos milagros y muchas maravillas. Quiero que vayas conmigo a Marcos 16, versículos 17 y 18. Acompáñame ahí en tu casa, por favor. No dejes la Biblia a un lado, agárrala, tómala y léela junto conmigo, por favor. Es un buen tiempo para practicar la lectura de la Biblia en casa. Ya saben que yo soy fan del formato físico. A mí me gusta la Biblia física y como iglesia enseñamos la Biblia física. Te invito a que este próximo domingo no vengas sin tu Biblia física. Va a ser un requisito a partir de ahora los domingos. La Biblia física. Saben que me encanta también el tema digital. Me gusta el tema digital, me gustan las aplicaciones, las redes sociales. Está excelente tener la Biblia en tu celular, pero es mejor tener tu Biblia física para que puedas subrayar, para que puedas aprender dónde se encuentran los libros. Y siempre como iglesia vamos a promover que tú tengas tu Biblia física. Si tú no tienes Biblia, te invito a que te acerques con nosotros y vemos de qué manera podemos bendecir tu vida, ¿ok? Marcos 16, 17, versículos 17 al 18. ¿Ya lo tiene? Me imagino que sí. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice: el que creyere y fuere bautizado, estoy leyendo desde el 16, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice: y estas señales seguirán a los que creen en Jesús, ¿verdad? Dice: en mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos, dice, pondrán sus manos y sanarán. Nos damos cuenta que la sanidad divina, porque esta sanidad viene de parte de Dios, radica y está fundamentada en las Escrituras, pero vamos a adentrarnos poco a poco en este tema para que usted vaya aprendiendo más acerca de esto, ¿verdad? Y la fe siempre se apoya en lo que la palabra de Dios nos enseña. El elemento valioso es que tú y yo podamos realizar una oración de fe por la persona que se encuentra enferma, como dice aquí, poniendo nuestras manos y ésta sanará. Creemos que una fe sencilla puede hacer mucho. Cuando digo una fe sencilla es que a Dios le sorprende que nosotros creamos como un niño. Los niños todos se creen, ¿verdad? Si usted le dice a su hijo, si usted tiene hijos pequeños, le dice, mañana vamos a ir a Disneylandia, le aseguro que su hijo va a creer que mañana van a ir a Disneylandia. Vamos a estudiar más la palabra de Dios y quiero que vayas conmigo a Éxodo 15, versículo 25 al 26. Éxodo se encuentra en el Antiguo Testamento. Éxodo es parte de los primeros 5 libros de la Biblia, reconocidos como el Pentateuco, ¿ok? Es buen tiempo para que usted siga repasando lo que la palabra de Dios nos enseña. Es el segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo 15, del 25 al 26. Fíjate la promesa que le fue dada al pueblo de Israel después de haber cruzado el Mar Rojo. Y Dios trajo redención a su pueblo a través de este acontecimiento, ¿verdad? Con los que conocemos la historia de Israel. Éxodo 15, 25 al 26. Dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, dice, ninguna, ¿cuántas? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Me encanta cómo Dios desde el Antiguo Testamento se presenta ya como el sanador. Dice, yo soy tu sanador. En el original es Jehová Rafa o Jehová Rafa. Es el sanador. Qué importante saber que tenemos un Dios sanador. Pero me encanta cómo dice que si nosotros guardamos sus mandamientos, permanecemos en su palabra,
Él estará con nosotros. Dice, ninguna enfermedad de las que envió a Egipto estarán sobre nosotros, porque Él será nuestro sanador, ¿verdad? La enfermedad en este caso, Dios nos está diciendo, es para los egipcios. Y la sanidad es para el pueblo redimido de Dios, para el pueblo de Dios. En este caso, el pueblo de Israel, ¿verdad? Que estaba esclavizado en Egipto y salió de Egipto en libertad. Y Dios le dio esta promesa: si ustedes guardan mi palabra, si ustedes guardan mis mandamientos, ninguna de estas enfermedades y plagas tocarán su vida. Fíjate cómo Dios cumple sus promesas en el libro, en toda la Biblia, pero vamos a ver lo que dice Salmo 105:37. Ve conmigo ahí la palabra de Dios. Esta noche vamos a estudiar mucho lo que es la palabra de Dios. Es importante que conozcamos lo que las Escrituras dice, no solamente en el Antiguo Testamento, sino poder pasearnos por toda la Biblia. Y tú podrás darte cuenta, que desde Génesis hasta Apocalipsis vienen promesas poderosas de parte de Dios para ti, y todo se cumple, y todo tiene un enlace, ¿verdad? Desde el Antiguo al Nuevo Testamento todo está enlazado, porque sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para nosotros. Salmo 105, versículo 37, fíjate lo que nos dice. Dice, lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Esa promesa se cumplió de parte de Dios en el pueblo de Israel. Dice, lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. ¿Cuántos desean que esta tribu no haya ni un enfermo? Yo estoy orando, ¿verdad? Porque hemos estado orando por muchas personas que se encuentran enfermas de salud. Muchos de ellos son nuestros familiares, muchos de ellos son personas cercanas a nosotros, pero nosotros hoy conocemos que la palabra de Dios nos dice que si guardamos sus mandamientos, Dios guardará nuestras vidas, y creemos que Él es nuestro sanador. Así que yo declaro sanidad sobre tu vida en esta hora. Declaro que eres una persona, un hombre y una mujer temerosa de la palabra de Dios, que guarda su palabra, y que ninguna enfermedad tocará tu puerta, porque Dios es tu sanador. La Biblia nos enseña acerca de un hombre, ¿verdad? Este hombre es Job. En los capítulos 1 y 2 tú podrás leerlo con más detenimiento ahí en tu casa, y podrás darte cuenta cómo en la historia nos enseña que la enfermedad que vino a Job fue por parte del enemigo, por parte del chanclas, le decimos aquí, de Satanás, pues. Entonces, cuando Job decidió renunciar a su justicia propia y se humilló delante de Dios, Dios tocó su vida y lo sanó. Porque si te das cuenta, en esa historia de Job no aparece un médico humano, o sea, no aparece un doctor físicamente, o sea, una persona que sea médico, sino que Dios mismo sana la enfermedad que tenía Job. En Salmo 103, del versículo 2 al 3, nos enseña, a mí me encanta, es mi salmo favorito, puedes ir ahí mismo, estamos en Salmos, vete 3 capítulos para atrás. Me encanta porque dice en el versículo 3, bueno, desde el 2 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Me encanta cómo es Dios, que nos perdona todos nuestros males. Dice, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Todas tus dolencias, todas tus iniquidades son borradas por parte de Dios. Dios es bueno para limpiarnos, Dios es bueno para sanarnos, Dios es amoroso para con nosotros, y me encanta que si nosotros creemos lo que dice la palabra se vuelve una realidad en nuestras vidas cuando nosotros entendemos lo que aquí dice y tomamos estas promesas y las vivimos, no solamente leerlas, sino vivirlas para nuestras vidas, creerlas, ¿verdad? Hay un capítulo en particular en la Biblia que nos habla proféticamente acerca del ministerio de Jesucristo. Nos habla acerca del padecimiento del Mesías. No sé si tú conozcas este capítulo que es muy famoso en la Biblia, pero se encuentra en Isaías 53. Vamos juntos para allá, por favor. Vamos rápido juntos a través de la palabra de Dios. Me encanta poder viajar a través de la palabra de Dios, porque aprendemos, escudriñamos la palabra. Como iglesia tenemos que tener esa hambre, como hijos de Dios, esa hambre por escudriñar más la palabra, por aprender más acerca del Señor. Y Isaías 53, 4, 5 nos dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Cuáles? Todas. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido.
Pero dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y cierra y culmina con esta parte que dice, y por su llaga, fuimos nosotros curados. Por su llaga. Aquí nos muestra este capítulo la visión evangélica, la visión poderosa desde el Antiguo Testamento hacia lo que sería el futuro con la llegada de Cristo a la tierra, ¿verdad? Cristo, Dios eterno, se hizo hombre, se hizo carne, vivió entre nosotros, sanó enfermos, resucitó muertos, hizo milagros, maravillas, prodigios, señales, murió y resucitó él mismo. Y dice que por la llaga de Cristo, por su llaga, por una sola llaga fuimos nosotros sanados, fuimos nosotros curados. Me encanta esta promesa poderosa que viene en Isaías. Entonces, el Antiguo Testamento es un reflejo o un espejo de lo que sería el Nuevo Testamento y la obra de Cristo Jesús. Así que vemos la sanidad física. Dios está interesado en la sanidad física. Jesús, tú lo puedes leer en los evangelios, ¿verdad? Su ministerio principalmente se enfocó en perdonar pecados y sanar enfermos. En cada esquina Jesús estaba sanando enfermos. Dice que le traían a muchos enfermos y los sanaba absolutamente a todos. Y Jesús, fíjate, no sanaba a la gente solamente por sanarlos, sino que Jesús lo hacía porque Él estaba cumpliendo lo que la palabra de Dios hablaba acerca de Él. Jesús no sanó para comprobar su divinidad delante de sus enemigos, sino para cumplir el carácter que se presentó de Él en las escrituras, en las profecías, como lo leímos en Isaías. Entonces lo hizo para ser veraz a sí mismo, a lo que Él mismo había dicho a través de la palabra. Entonces Dios aún sigue sanando, Jesús aún sigue sanando, porque Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El mismo Jesús que estuvo aquí hace más de 2000 años es el mismo Jesús que hoy sigue sanando. Él sigue haciendo milagros y cosas poderosas. Seguimos estudiando. Juan 14:12. Fíjate lo que dice. Vamos para adelante. Ahí en el Nuevo Testamento. Juan 14:12. Yo aquí ya lo tengo. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él, escucha bien, lo voy a repetir otra vez. De cierto os digo, el que en mí cree, o el que cree en mí, no dice el que en mí cree, perdón. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. Dice, porque yo voy al Padre. Estamos leyendo Juan 14:12. Entonces, si Jesús sanó enfermos, si Jesús resucitó muertos y dice que nosotros haremos cosas mayores, ¿qué crees tú? Que Dios sigue haciendo milagros aún. Dios sigue sanando enfermos. Lo leemos nuevamente. Dice que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Aún cosas mayores. Las obras que Cristo hizo incluyen la sanidad de enfermos, incluye el resucitar muertos, incluye maravillas, incluye muchas cosas más, ¿verdad? Dios nos mostró su poder a través de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces la iglesia hoy, por medio de la fe y con el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, podemos hacer las mismas obras. ¿Tú lo crees? No sé si tú lo crees. Yo lo creo porque la Biblia lo dice y porque son palabras de Jesús para mi vida. Son palabras de Jesús para los que creen en Él. Y yo creo en Jesús, creo en su obra, creo en su muerte, creo en su resurrección, creo en su poder y creo en esta palabra que dice que en este tiempo, o el que cree en Jesús, aún cosas mayores hará. Ay, pastor, pero ¿cómo puedes hacer cosas mayores que Jesús? Hoy, no lo digo yo, no lo dice Gerardo, no lo dice el pastor, lo dice la palabra de Dios, lo dijo Jesús. Si tu Biblia tiene remarcadas las letritas rojas, es porque son palabras de Jesús, las remarcan en rojo para que tú prestes atención. En este caso mi Biblia cuenta con esas partes de la Biblia resaltadas en rojo para que podamos identificar que es Jesús hablando. Claro que cuando tú comienzas a leer el contexto te das cuenta que son las palabras de Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús dio esa promesa para nosotros, Jesús dio esa palabra para nosotros. Sanidades, milagros, prodigios. En 1 Corintios 12
Del 9 al 30 nos habla acerca de los dones, ¿verdad? Que pueden fluir a través de la iglesia, y uno de los dones es el de sanidades. El don de sanidades es una manifestación del Espíritu Santo sobre la iglesia. Así que Dios se sigue manifestando en este tiempo. Él se mueve a través de nuestras vidas. Y algo que tenemos que aprender es que, como te decía al inicio, ¿por qué existe gente enferma? Porque hay gente que está enferma, porque hay gente que sufre de dolores. Como te lo dije hace un momento al inicio de esta predicación, porque el pecado, ¿verdad? El pecado vino a la vida del hombre y la enfermedad es una consecuencia del pecado. La enfermedad es una consecuencia del pecado y del poder del enemigo también. En Deuteronomio 28, tú puedes comenzar a leer todas las maldiciones que vienen por causa del pecado. Te lo leería, pero puedes leerlo desde el 16 al 68. Son muchos textos bíblicos, pero los puedes estudiar en tu casa. Anótalo, Deuteronomio 28, a partir del 16 al 68. Habla todas las maldiciones y que vienen a causa de la desobediencia a Dios, a causa del pecado. Recordemos que pecado es desobediencia a Dios, ¿ok? Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, sabemos que en el libro de Job, como lo leíamos hace un momento, o como lo mencionaba hace un momento, el que vino a la vida de Job trayendo la enfermedad fue el enemigo, fue el chanclas. Él fue el que vino y tocó su cuerpo y fue el que trajo enfermedad a su vida. Fue Satanás el que también oprimió a una mujer de la cual habla, vamos a ir para allá, en Lucas 13. Estamos en Juan, Mateo, Lucas, Juan. Vete un libro antes de Juan, que es donde estábamos leyendo. Vamos a ir a Lucas 13. Vete en tu Biblia. Lucas 13, del 10 al 17. Te lo voy a leer. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía, ¿qué? La mujer tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, dice, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanos, y no en el día de reposo. ¿Te das cuenta cómo Jesús trajo sanidad a la vida de esa mujer? Dice que tenía un espíritu de enfermedad. Y sabemos que el Espíritu de Dios es un espíritu de sanidad, es un espíritu de amor, es un espíritu de poder. Por ende, ese espíritu de enfermedad no proviene de parte de Dios. Ese espíritu de enfermedad es el que, te decía, mantuvo oprimida a esa mujer durante mucho tiempo. Imagínate toda su vida encorvada. Ella no podía enderezar su espalda por causa de ese espíritu de enfermedad que había en ella. Muchas veces las enfermedades que están en tu vida son por causa de un espíritu de enfermedad. Pero con el poder de la sangre preciosa de Jesús, tú puedes ser libre en esta noche. Con el poder de la sangre preciosa de Jesús, yo creo que tú puedes ser sano de esa enfermedad, de ese espíritu de enfermedad que te está atacando. Sea neumonía, sea cáncer, sea sida, etcétera, sea lo que sea, Dios tiene el poder para transformar tu vida y traer vida, vaya, donde no hay vida, donde hay muerte, donde hay enfermedad. Dios puede traer sanidad. Entonces, muchas veces hay gente que se dice que la enfermedad es una disciplina de parte de Dios. Y hay veces que la persona no encuentra un remedio natural para poder ser sano. Y lo que pasa es que muchas veces, te digo, esa enfermedad, hay enfermedades, claro, que vienen por el descuido. Si yo me mojo o me acuesto mojado, con el cabello mojado, y prendo el aire el aire acondicionado a un nivel que está muy frío, posiblemente me pueda resfriar. Esa enfermedad proviene de un descuido de mi parte, ¿verdad? Cuando nosotros no nos alimentamos bien, causamos enfermedades por nuestra negligencia. Pero aquí estoy hablando cuando vienen enfermedades, muchas veces nosotros necesitamos, bueno, en todo tiempo necesitamos recurrir a la sangre de Cristo Jesús y venir a los pies de Cristo a través del arrepentimiento.
venir a los pies de Cristo a través del arrepentimiento, la humildad y la obediencia a Dios. Y yo creo fielmente, como dice su palabra, que seremos sanos, seremos libres. Recordemos la promesa que le hizo Dios al pueblo de Israel en Egipto cuando le decía que si guardaren los mandamientos y no los violasen esos mandamientos, habría sanidad sobre sus vidas y ninguna enfermedad les tocaría. Así que si hay enfermedad en tu vida, es tiempo también que puedas rendir tu corazón delante de Dios, que puedas arrepentirte de tus pecados, porque ojo, no hay nadie perfecto, todos hemos pecado delante de Dios. Yo siempre digo, levante la mano el que esté libre de pecado. Nos escondemos debajo de la mesa, ¿verdad? Porque todos hemos pecado. Es necesario arrepentirnos. Y yo te aseguro que cuando tú te arrepientas con un corazón sencillo, delante de Dios, Dios puede traer sanidad a tu vida. Dios puede traer libertad a tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Gracias, amado Jesús. Entonces, siendo la enfermedad el resultado de la caída del hombre, como te decía, de Adán y de Eva, ¿verdad? Cuando ellos caen en el pecado, viene a ellos y la enfermedad es el resultado de ese pecado. Necesitamos, ¿verdad?, que un Salvador venga a traernos sanidad, y este Salvador es Cristo Jesús, que desde el Antiguo Testamento, como leímos en Isaías, desde el Antiguo Testamento, Cristo Jesús ya estaba anunciado que Él iba a traer sanidad a la vida de las personas. Así que podemos ver cómo Dios trajo sanidad de una manera sorprendente al pueblo de Israel, declarando que Él era Jehová Rafa, Jehová el sanador, ¿verdad? Lo vimos al inicio. El ministerio de Cristo Jesús, te decía, se enfocó en sanidades, en milagros y prodigios, en maravillas. Hizo grandes cosas y la gente, ¿verdad?, venía a los pies de Jesús y venía a buscar sanidad delante de su presencia. Y Cristo, me encanta que su ministerio siempre Él fue directo para ir al corazón del hombre y sanar. Él ponía sus manos sobre el ciego y este sanaba, oraba por el mudo y este sanaba, oraba por el paralítico y este sanaba. Jesús sanaba a todos. Y los apóstoles, ¿verdad?, los discípulos de Jesús continuaron con este ministerio. Tú lo puedes ver en el Nuevo Testamento, en los Hechos, y aún los libros más adelante seguían orando por enfermos y estos seguían sanando. ¿Por qué? Porque el Espíritu que moraba en Cristo Jesús ahora mora en nosotros. El Espíritu de Dios trae sanidad a las vidas de las personas, y Dios puede usar tu vida para traer sanidad Dios puede usar tu vida para traer sanidad a través de tus manos. Dios puede usarte para sanar a otras personas. No eres tú, no soy yo, sino es el poder de Dios, es el poder de su palabra, es el poder de la sangre de Cristo Jesús el que nos sana. Recuerden, por su llaga hemos sido sanados. Recordemos que a través de la resurrección de Cristo, la muerte de Cristo destruyó el pecado y la raíz de la enfermedad. La raíz de la enfermedad fue destruida, se secó en la cruz del Calvario. En esa cruz donde Él llevó nuestras enfermedades, donde Él llevó nuestros dolores. Todo lo que dice Isaías 53, lo que leímos, habla de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Es la profecía que habla acerca del sacrificio de Cristo Jesús, del Cordero que se inmoló, que se sacrificó por nosotros. Entonces ahora esa autoridad, fíjate bien, que hubo en Cristo Jesús, nos la entregó a la iglesia. Nos la entregó. Esto que te estoy diciendo es muy importante. Vamos a Efesios 1 del 22 al 23. Efesios 1, 22 y 23. Vamos para allá. Efesios 1, 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién? Jesús. Jesús sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre la iglesia. Él nos dio ahora esa oportunidad de ser partícipes de ese poder. Entonces, qué hermoso es Dios para con nosotros. Qué hermoso es Dios que nos otorga. Dios nos dio esa autoridad ahora como sus hijos. Ahora, existen distintas objeciones que dicen, o hay personas, hay sectas, hay religiones, ¿verdad?, que dicen que la época de los milagros ya pasó.
Y esta objeción es interesante porque la definición, escucha bien, de la sanidad divina la coloca dentro de los milagros. Los milagros. La sanidad es igual a milagros. Y la sanidad divina es la sanidad que ocurre por una persona, por una milagrosa intervención de parte de Dios en las funciones normales de un cuerpo. Es decir, Dios interviene sobre la vida de un cuerpo, sobre el cuerpo de una persona de manera sobrenatural. O sea, su intervención divina viene sobre el cuerpo de una persona, para que me pueda entender, perdón, disculpen. La intervención divina viene sobre el cuerpo de una persona y esa intervención de Dios es la que efectúa el milagro, que es Jesucristo el que realiza ese milagro, ¿verdad? En respuesta a la oración de fe del creyente. Es decir, cuando tú y yo oramos, cuando nosotros oramos con fe, Dios en su poder interviene y es el que trae sanidad, es el que ejecuta la sanidad. Entonces, para los que dicen que la época de los milagros ya pasó, saludos a todos. La Biblia nos enseña que no ha pasado. Porque ¿en qué época vivimos? ¿En qué época estamos usted y yo? Estamos en la época cristiana, estamos en la época de los seguidores de Cristo, estamos en la época de aquellos que dijo Jesús, que el que creyera en Él, estas señales le seguirían. Para mí y para ti que creemos en Jesús, estas señales nos siguen todavía. Así que los milagros siguen ocurriendo. Yo he sido testigo fiel de que Dios es un Dios de milagros, de que Dios sigue haciendo maravillas, que Dios sigue haciendo cosas poderosas. Y Joel en la Biblia, ¿verdad? En el libro de Joel nos dice, y él profetizó que el poder de Dios iba a venir sobre nosotros, en los postreros tiempos, y que los dones del Espíritu Santo iban a ser revelados, iban a ser para los postreros tiempos. Pablo aclaró que los dones del Espíritu que incluyen las sanidades son para la iglesia. O sea, esos milagros, ese poder de parte de Dios, las sanidades son para la iglesia. Son parte de la manifestación de Dios en medio de la iglesia, para sus hijos y para sus hijas. Así que si tú crees que el tiempo de los milagros ya pasó, te invito a que puedas escudriñar la palabra, porque seguimos viviendo en los tiempos de aquellos que creemos en Jesús y que estas señales nos iban a seguir, y estamos en los postreros días donde Joel dijo que el Espíritu de Dios iba a derramar sobre toda carne y que en su nombre íbamos a profetizar, íbamos a hacer grandes cosas y grandes maravillas. Y algo que tú tienes que entender es que Cristo es el eterno gran yo soy. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Cómo Dios que hizo milagros no puede seguir haciendo milagros hoy? Claro que sí, puede seguir haciendo milagros, porque Dios no cambia. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo maravillas. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, por toda la eternidad. Y las obras que que Cristo hizo, nosotros también las haremos. Acuérdense que lo leímos, ¿verdad? Los milagros divinos son tanto una parte de las administraciones divinas para los últimos días. Así que estamos viviendo tiempos hermosos donde Dios nos hace partícipes de ese gran poder. Hay otros que dicen que esos milagros que ocurren, hay sectas o religiones que dicen que esos milagros que ocurren no son de Dios, que Dios no es el que está sanando, sino que hay espíritus o que hay clarividentes o que hay cosas que lo hacen. Ojo, aquí hay que entender un punto. Ciertamente el enemigo, así como tiene poder para enfermar, el enemigo tiene poder limitado, si lo quieres ver así, para también figurar sanidades. Hay gente que dice, no, es que fueron al brujo y el brujo lo sanó. Le hicieron tal trabajo de santería que ahora está de moda, que es completamente diabólico y es en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Y dice, y fue con esa persona y ese brujo lo sanó. La realidad es que no fue el brujo, sino que el enemigo también tiene el poder para fingir un milagro. Pero sabemos que esos son espíritus, ¿verdad?, contrarios al Espíritu de Dios, y no son divinos, ni mucho menos no son poderosos, sino que son simplemente destellos de algo pasajero y algo fugaz. Sabemos que el enemigo jamás te va a dar algo sin cobrarte una factura más adelante.
Ese milagro que tal vez esa persona está experimentando es un milagro pasajero. Y yo he conocido a gente que ha ido a esos tipos de lugares y que fue a recibir un milagro y que aparentemente sanó, y a los días o al tiempo su estado es peor que el anterior. No hay una verdadera libertad, no hay una verdadera sanidad en su vida, porque el enemigo es el padre de la mentira, es el padre del engaño. Y Cristo nos advirtió en cuanto a estas cosas, que nosotros tendríamos como hijos de Dios probar los frutos. Prueba los frutos de esa persona que se dice que hace milagros. Prueba los frutos de ese hombre o esa mujer que dice que hace milagros. La Biblia nos enseña que Cristo es el único que puede hacer milagros. Si tú ves en esa persona frutos que no son como lo que dice la palabra de Dios, si esa persona no es una persona que se apega a la palabra de Dios, cuidado, huye de ese lugar. Huye de ese lugar. Son espíritus demoníacos operando a través de la vida de esas personas. Ten mucho cuidado. Te recomiendo que vayas a Cristo, que te acerques a Cristo. En Cristo hay verdadera libertad, en Cristo hay verdadera sanidad. Solamente Cristo es el único que puede traer libertad y romper y quebrantar cualquier atadura física y espiritual en tu vida. Cualquier cadena, cualquier obra generacional, cualquier cadena generacional de enfermedad en tu vida, solamente Cristo a través de su sangre preciosa puede traer sanidad a tu vida. Entonces, los milagros son aún para este tiempo, iglesia. Los milagros aún siguen sucediendo en este tiempo. Se decía que los milagros de Cristo y de los apóstoles solamente fueron para establecer la iglesia, para que la iglesia se estableciera y que solamente en ese tiempo iba a ser. Pero la iglesia de Cristo sigue creciendo. La iglesia de Cristo se sigue estableciendo. La iglesia de Cristo sigue desarrollándose y el reino se sigue extendiendo. Así que Dios sigue haciendo milagros aún, iglesia. ¿Podemos contestar esta pregunta? ¿Dios sigue haciendo milagros? Sí. Dios sigue haciendo milagros aún en este tiempo. Así que nosotros debemos de creer lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, hay religiones o sectas en la cual dice que los cristianos debemos de padecer la enfermedad en humildad y paciencia para que Dios reciba la gloria. Es decir, déjate enfermar, déjate morir y deja que Dios reciba la gloria. Tú no intervengas en esto. Ojo, si esto fuera una verdad, si esto fuera cierto, ¿para qué existen los médicos? ¿Para qué Dios creó la medicina, verdad? Así, nadie debería ir a un médico, nadie debería tomar entonces medicina para sanarse. Aguantar, escucha bien, con pasividad y resignación sería la actitud más inconsciente, se podría decir. Pero la Biblia no enseña esto. La Biblia no enseña esto. Santiago dice, si alguno está enfermo, si hay un enfermo entre nosotros, llame a los ancianos de la iglesia, lloren juntos, dice, lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús, dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Lo puedes leer en Santiago 5, del 14 al 15. Así que nosotros hemos de sufrir con Cristo, claro que sí, pero Cristo nunca estuvo enfermo. Al menos la Biblia no enseña eso. Cristo nunca estuvo enfermo. Los padecimientos de Cristo fueron persecución por causa de los milagros que él hacía. Fue persecución por causa del mensaje que él traía. Entonces, si vamos a padecer persecución, si vamos a sufrir, será por los padecimientos de Cristo. Espero me pueda explicar con lo que estoy diciendo, ¿verdad? A lo que voy con esto, si te encuentras enfermo, claro, lo primero que debemos de hacer nuestra actitud es: Dios, estoy enfermo, Dios, ven, sáname. Dios, a lo mejor esta enfermedad ha venido por causa de un pecado, por causa de que no he sido obediente. A lo mejor esta enfermedad ha venido por un descuido en mi alimentación, en mis actitudes, en mis hábitos. Pero siempre primero debemos ir al Señor. Pero claro que está la medicina, ¿verdad? Puedes ir al doctor y el doctor te va a recomendar lo que sea más conveniente para la enfermedad que tú tengas en ese momento. Confiando y creyendo que Dios es el que va a traer sanidad sobre tu vida. La medicina solamente es una herramienta, pero nuestro Dios es el sanador. Nuestro Dios es el que puede traer libertad a nuestras vidas. Nuestro Dios es el que puede quebrantar toda maldición de enfermedad. Así que después de haber aprendido todo esto, concluimos con que Dios sigue sanando.
Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo maravillas. Y a mí me encantaría poder orar por ti en esta noche, orar por cualquier persona que se encuentre enferma. Yo declaro sanidad sobre sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Levanto a cada persona que ha pedido oración, Señor, en esta noche. Declaro que tu presencia viene sobre ellos. Declaro que los yugos de enfermedad, todo espíritu de enfermedad, es quebrantado por la sangre de Cristo Jesús, y el poder del Espíritu Santo viene sobre ti en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Si tú tienes una petición de oración, te invito a que dejes aquí los comentarios. En nuestra próxima reunión estaremos orando con gusto por cada una de esas peticiones. Les amamos, reciban un fuerte abrazo. Esperamos vernos pronto este domingo. Nos vemos a las 11 de la mañana aquí en Tribu. Bendiciones, les dejamos los horarios. Les amamos.